Podemos ver en la palabra del Señor que en Egipto había muchos ídolos, había mucha idolatría en medio de ese pueblo. Ellos tenían muchos dioses, idolatraban la naturaleza y también a muchos animales. Hacían muchos ídolos. Y el Señor va a tomar a esta nación para precisamente atacar a esos dioses y para demostrarles a ellos quién es el verdadero Dios y para arrancar del corazón de ellos esos dioses. Con ese propósito, el Señor le envió a Egipto las plagas. Podemos ver también que eso se va a tratar este mensaje, vamos a ir analizando a grandes rasgos las 10 plagas que mandó el Señor a Egipto y las vamos a ir aplicando a nuestra vida en estos tiempos. Podemos ver que el capítulo Éxodo, del capítulo 7 en adelante y varios capítulos más, hasta el 12 aproximadamente, nos habla de las plagas. Podemos también ver que la primera plaga está en Éxodo 7 del versículo 14 en adelante. Y estas plagas, la primera plaga que vemos aquí es la plaga de que cuando el Señor convierte el agua del río Nilo en sangre. Esto lo hace justamente, como les decía, porque en Egipto había mucha idolatría, para empezar a atacar a esos dioses que habían ahí. Y el primer dios que el Señor va a atacar es al dios llamado Hapi, que era precisamente el dios que ellos veneraban en el río Nilo. Entonces Dios les empieza a demostrar a ellos que ese Dios no tiene poder y manda a Moisés cuando querían sacar a su pueblo. Todos conocemos esa historia que le decía deja salir a mi pueblo y Faraón no quería. Entonces Moisés con Aarón empezaron a hablarle de las plagas y le dijeron que la primera plaga que se venía si él no liberaba a su pueblo era justamente que iba a convertir el agua del río Nilo en sangre. Y así fue. Y Dios atacó a este Dios porque ellos lo adoraban. Y el instrumento que usó Dios para derribar a este Dios le ordenó a Aarón usar la vara. A través de la vara de Aarón fue tocado el río Nilo y así el río se convirtió en sangre. Eso a nosotros nos demuestra que Dios quiere obediencia y le pide a Aarón usar esa vara para empezar a demostrar la autoridad que Dios le dio a ellos. Sabemos que las varas ellos también la utilizaron, la convirtieron en serpiente. Vemos también que ellos habían ahí hechiceros que también hacían esas cosas, pero aún a esos hechiceros, Dios les iba a demostrar que el Dios que ellos alababan era superior al Dios que ellos tenían. Entonces vemos ahí que la respuesta que le dio Faraón cuando convirtieron el agua del río Nilo en sangre, fue mandar a los hechiceros a que también hicieran eso. Y la respuesta de Faraón fue simplemente, no lo voy a hacer, no voy a dejar ir al pueblo. ¿Por qué? Porque yo también tengo mis hechiceros que también pueden convertir el río en sangre, así como lo hace tu Dios. Parafraseando lo que le pasó en ese momento. Entonces la lección para nosotros, lo que pasó ahí, es que el enemigo muchas veces también hace milagros para nosotros desviarnos, para hacer creer que es Dios el que está haciendo los milagros. Ahí la importancia de nosotros de ir discerniendo los espíritus para saber cuál es el espíritu que está operando cuando se hacen milagros y sanidades en distintos lugares. Y el enemigo siempre va a tratar de engañarnos. Así como los hechiceros querían también demostrar que ellos también podían, el enemigo también quiere demostrarnos a nosotros que puede hacer las mismas cosas que hace Dios. Podemos ver también que en el capítulo 8 de Éxodo, vamos a ver la segunda plaga que le envió, que es la plaga de las ranas. Como eran idólatras, había que derribar los dioses y ahora iba a derribar al dios llamado Eket, que precisamente era una diosa que tenía cabeza de rana. El instrumento que utilizó Dios para atacar a este ídolo nuevamente fue la vara de Aarón. La respuesta de Faraón la vemos en los versículos del 8 al 10 y vemos que después cuando se vino esta plaga de las ranas, Faraón también mandó a que sus hechiceros también hicieran aparecer ranas.
Entonces, ¿qué le dijo a Aarón y a Moisés? Hagan las cosas mañana. Mañana se van a ir de aquí. Mañana los voy a dejar libres. Y eso a nosotros, en este tiempo, es una trampa que pone Satanás en nuestras vidas, cuando nosotros muchas veces después del mensaje somos llamados al altar para venir a arrepentirnos, para venir a buscar nuevas fuerzas, para venir a buscar sanidad. El enemigo pone en nuestra mente, hácelo mañana. No, ¿para qué vas a pasar hoy día si mañana van a volver a hacer el llamado? Pasa mañana. No, ¿para qué vas a ir a buscar sanidad si lo puedes hacer mañana? ¿Para qué vas a ir a pedirle perdón a tu hermano hoy día si lo puedes hacer mañana? Esa es una trampa también que nos pone el enemigo a nosotros, igual como se la puso como un estorbo a Moisés y a Aarón para que no salieran del pueblo. Aún teniendo Faraón las ranas por todo lugar, saltando por todas partes, a él le urgía que salieran las ranas en ese momento, pero le dijo no, mañana vengan a sacarlas, mañana vengan a orar y mañana saquen las ranas de aquí. Entonces al enemigo, a nosotros también debemos estar muy despiertos para que no nos ponga en la mente cuando sintamos la voz del Señor, porque la palabra de Dios nos dice en Hebreos 3:7, si hoy oyeren la voz del Señor, hoy, no mañana, pero el enemigo nos pone, no, ¿para qué hoy día? Mañana. Y sabemos nosotros que el día de mañana no nos pertenece. Entonces, como les decía, los hechiceros también hicieron aparecer las ranas. La lección para nosotros en esta plaga es el endurecimiento de Faraón, así como nosotros vamos endureciendo también nuestro corazón cuando nos va a mostrar nuestra propia necedad, que decimos no, si mañana, y nos ponemos necios y nadie nos saca de ahí, y empezamos también nosotros a endurecer nuestro corazón, igual como Faraón empezó a endurecer su corazón. Debemos tener cuidado de seguir con nuestras necedades, porque sabemos que ir tanto tiempo en pos de nuestros pensamientos, de nuestra porfía, de nuestras necedades, el Señor nos va a dejar ahí libres, nos va a soltar. Y como hemos aprendido en las clases de la escuela dominical, el Señor nos entrega, llega un momento en que nos deja solo y nos dice ya, hagan lo que quieran. Se cansa a veces pareciera el Señor de hablarnos, pero nosotros como somos necios, seguimos en nuestra porfía y el Señor nos deja ahí. Así mismo les pasó a ellos y les decía, no, mañana. Entonces vemos que nuevamente en Éxodo de los versículos 16 al 18 del capítulo 8, viene la próxima plaga, que es la plaga de los piojos. Y esto era para atacar nuevamente a otro dios llamado Set, que este era el dios del desierto, el dios de la sequía. Y el instrumento que volvió a usar Dios ahí también fue la vara de Aarón. Dios demostró en ese minuto que ese ídolo no tenía poder, porque los hechiceros no pudieron ellos hacer una plaga de piojos. Entonces ahí ellos empezaron a notar que los hechiceros, los ídolos, no tenían el poder que tenía nuestro Dios. La lección para nosotros de esta plaga es que el enemigo tiene un poder limitado. No tiene más poder del que Dios le permite y no llega más allá de donde Dios le permite llegar. Entonces ellos ahí empezaron a ver que la mano de Dios estaba con Aarón y con Moisés. Pero aún así, Faraón endurecía su corazón cada vez más. Y podemos ver que en Génesis 1:1 nos habla, la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y todos sabemos el resto. Entonces ahí vemos la palabra creó, que es un atributo exclusivo del Señor. Solamente Dios puede crear cosas. Entonces ahí ya está quedando demostrado el gran poder que tiene nuestro Dios. Pasamos a la otra plaga, que está en Éxodo 8, de los versículos 20 al 32, que es la plaga de las moscas. Esta también era para atacar a un ídolo que tenían los egipcios, y probablemente se dice, porque no está escrito, que este dios llamado Huachit representaba a la mosca, porque sabemos que ellos a todo lo que existía era un ídolo para ellos. Entonces vemos que ellos tenían gran idolatría en ese minuto y servían a sus dioses, estaban entregados a hacerle servicios, adoraciones a estos dioses.
Y sabemos que aún cuando ellos salen de Egipto, siguen con esos dioses también, porque cuando ellos salieron de Egipto, llevaban el tabernáculo de Dios, pero escondido ellos llevaban el tabernáculo de Moloc. Entonces, aún ahí, viendo todo lo que Dios estaba haciendo, ellos seguían cayendo en idolatría una y otra vez. El instrumento que usó Dios para librar a su pueblo de esta plaga de las moscas, ahora pasó a ser la boca de Moisés. Por boca de Moisés le habló a Faraón. Y ahí, aunque ni los hechiceros ni nadie podían hacer nada, ya no podían ellos tampoco hacer la plaga de las moscas, Faraón empieza a hacerle propuestas a Aarón y a Moisés. Ya no le dice a los hechiceros que hagan cosas porque ya no podían. Entonces Faraón empieza a hacerle propuestas a Moisés y a Aarón. Y la primera propuesta la vemos en el versículo 25 de este capítulo. Y Faraón, resumiendo la propuesta que les da, le dice: ofrezcan sacrificios a Dios, pero no salgan de Egipto. Esa es la propuesta que les da Faraón cuando manda esa plaga. El pueblo de Israel quería salir de Egipto. Faraón les dijo: no, ofrezcan sacrificios a su Dios aquí, sin salir de Egipto. ¿Qué significa esta propuesta para nosotros en nuestros tiempos? Es que nosotros podemos ver que Egipto se representa el mundo. Y podemos ver que muchos vienen a este lugar con cosas de afuera, con cosas del mundo. Siguen sirviendo a Dios con sus ídolos. Ya sea el dinero, ya sea el alcohol, algunos son esclavos de pornografía, algunos idolatran a cantantes, algunos idolatran muchas cosas. Entonces, así se asemeja esa propuesta a nosotros. Sirvan a Dios, pero no salgan de Egipto. Muchos vienen aquí, como les decía, sirven a Dios, pero no dejan las cosas del mundo. Siguen sirviendo a Dios y al mundo. ¿Por qué? Porque no quieren salir del mundo. Están igual que la propuesta que les ofrecía Faraón a su pueblo. Entonces, ¿qué le dice Moisés a esa propuesta de Faraón? Él le dice: no, eso a nosotros no nos conviene. Faraón nuevamente les da otra propuesta en medio de esta plaga y les dice: ya, hagan sacrificio a su Dios, pero no se vayan muy lejos. Parafraseando. Y eso es exactamente lo que el enemigo pone a nosotros en estos tiempos. Sirvan a su Dios, pero no vayan más lejos, no se involucren más allá, no salgan del mundo, sigan a Dios, pero no se metan tan adentro. Nos dice: no sean fanáticos, ¿para qué? Siga, les dice, sí, igual que Faraón, sirvan a su Dios, pero no se vayan muy lejos del mundo. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado con esas cosas, porque seguimos sirviendo a Dios a medias. Decimos: ¿para qué voy a ir? ¿O para qué voy a seguir estudiando si yo ya sé? No te involucres más, no ores más. ¿Para qué? Pues si son fanáticos. Ustedes, a mí muchas veces me han dicho, son fanáticos. Servimos a Dios, pero no nos apartamos del mundo. No nos involucramos más allá. Y aquí es donde Dios empieza a hacer la distinción entre los egipcios y los israelitas. Así también Dios hace la distinción en medio de su pueblo en estos tiempos, y empieza el Señor a mostrar quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Porque quiénes son los que sirven a Dios desde lejos y quiénes son los que quieren servir a Dios como Dios dice y como Él manda. Esa es la lección que vemos nosotros en esta plaga. También vemos que le ofrece un camino de 3 días. Ese camino tiene que ver con muerte y con resurrección. Dios quiere de nosotros que como pueblo de Dios muramos a las cosas del mundo y que le sirvamos a Él como Él quiere. Porque las cosas deben hacerse a la manera de Dios y no a nuestra manera. Pero ¿por qué nos cuesta hacer eso a nosotros muchas veces? ¿Por qué nos cuesta dejar el mundo? Simplemente porque no tenemos esa convicción en nuestra vida. Todavía estamos dudando y con un pie adentro y un pie afuera. Entonces tenemos nosotros que ya empezar a decidirnos y decirle no al mundo y darle la espalda a todas las cosas del mundo. Podemos ver también que en Éxodo capítulo 9 nos empieza a hablar de la otra plaga, que sería la quinta, que es la peste del ganado. Le envió peste al ganado. Podemos ver ya que estas plagas están atacando
a las personas y a los animales. Pero siempre el pueblo de Dios estaba guardado. Al pueblo de Dios no le venían estas plagas. Entonces Dios en esta plaga quiere derribar al dios Hathor, que era una diosa que tenía cabeza de vaca. Y sabemos que ellos idolatraban a las vacas en ese tiempo. Ellos veneraban a las vacas. Entonces el Señor quería sacar esa idolatría de su corazón y viene a derribar en esta plaga a ese dios. Y el instrumento que usa en este momento lo vemos en Éxodo 9:5, que es que le da un plazo definido a Faraón para que deje su pueblo. Le marca el plazo, cuándo tiene que ser. Entonces vemos que Faraón le responde, envía a ver qué va a pasar primero, para ver qué va a pasar, porque le dicen mañana, le dicen, ¿cuándo quieres que esto pase? Y ellos dicen mañana. Entonces Faraón envía ya, vayan a ver qué va a pasar. Pero Faraón todavía seguía endureciendo su corazón cada vez más. Una y otra vez, a través de todas las cosas que él iba viendo, seguía endureciendo su corazón. Entonces los egipcios, como les decía, veneraban a las vacas eran ídolos. Por eso Moisés les decía que a ellos no les convenía adorar ahí cerca, no les convenía adorar al Señor en Egipto, porque estaban rodeados de todos esos ídolos. Y los sacrificios que daban ellos era abominación al Señor. Para nosotros la elección es, así como ellos en ese tiempo vivían en la región de Gosén, en ese lugar las plagas no les tocaban a ellos. Entonces nosotros, para la elección, es que nosotros no debemos apartarnos del lugar en el que Dios nos mande. El Señor nos manda a un lugar, quédense ahí porque van a tener mi protección durante el tiempo difícil, donde pasen pruebas, pero aún así el Faraón endurecía su corazón y muchos de nosotros endurecemos nuestro corazón y después tenemos que sufrir las consecuencias por no obedecer la palabra del Señor. Podemos ver una sexta plaga que está en el capítulo 9 de Éxodo, de los versículos 8 en adelante, nos habla de las plagas de las úlceras. Nuevamente las plagas empiezan a atacar a las personas y a los animales, pero al pueblo de Israel no les tocaban estas plagas. Esta plaga era para derribar otro ídolo que tenían ellos, que era el dios Sunu, que era el dios de las pestilencias. ¿Qué instrumento usó el Señor para esta plaga, para ir donde Faraón? Usó las cenizas de los hornos. Entonces, ¿por qué usó las cenizas? Porque los israelitas cuando fabricaban ladrillos, porque ellos eran esclavos y tenían que fabricar ladrillos, ellos cocían los ladrillos en los hornos. Entonces, a través de usar la ceniza y esparcirlas hacia el cielo, era como la señal de que un día iban a ser liberados de ese lugar y que el Dios iba a vengarlos a ellos que habían estado en la esclavitud. Por esa razón se usaron las cenizas. La propuesta que le dio Faraón a Aarón y a Moisés por esta plaga fue que seguía endureciendo su corazón. Los hechiceros no pudieron nuevamente repetir o replicar esta plaga de las úlceras. Y esto les hacía a ellos recordar una promesa que tenían en los tiempos de Abraham, cuando les dijeron que cuando salieran de su pueblo, ellos iban a salir bendecidos, iban a salir ricos de ese lugar. Y cuando tiraban las cenizas, me imagino yo que recordaron también esa promesa, que cuando salieran de Egipto, ellos iban a salir ricos. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos viendo la última plaga, cómo se cumplió esa promesa del Señor, que su pueblo saldría bendecido de ese lugar. Vamos viendo ya la séptima plaga que mandó el Señor. En Éxodo 9, de los versículos 13 al 15, nos habla de la plaga del granizo. Esto es también para atacar nuevamente al dios Set. Nuevamente le dan un golpe a este dios, porque este dios también era el dios de las tormentas. El instrumento que usó Dios para atacar a este ídolo, ya comienza a usar ahora la vara de Moisés, porque necesita más
necesita demostrar más su poder, porque ya esta plaga de granizo es más fuerte, porque también traía esta plaga fuego. Caía granizo y caía fuego del cielo. En ese lugar nunca había caído antes granizo, ni menos fuego, y eso a ellos los atemorizó bastante. Entonces podemos ver la respuesta que da Faraón cuando está esta plaga, que le dice, el corazón de Faraón se empieza a endurecer, pero ahora se empieza a endurecer también el corazón de los siervos de Faraón. Era solamente antes Faraón se endurecía, pero ahora como ya estaban tocando el ganado y las personas de los egipcios, ellos también empezaron a endurecer su corazón y empezaron a reclamarle también a Faraón que hasta cuándo iban a soportar eso, que dejara ir a su pueblo. Pero como Faraón seguía endureciendo su corazón, no obedecía. La lección para nosotros a través de esta plaga es que nosotros, en medio del castigo de Dios, en medio de las pruebas, nosotros debemos seguir sirviendo a Dios. No debemos endurecer nuestro corazón como lo hicieron ellos. Y podemos ver que en medio de las pruebas justamente hay personas que endurecen su corazón y hay otras que empiezan a temer a Dios, como pasó en este momento con algunos egipcios que empezaron a temer al Señor. Y hay personas así, algunos se endurecen y otros empiezan a tener más temor a Dios y se vuelven a servirle con más ganas. Entonces es probable también, como aquí ya los egipcios empiezan a ver el poder de Dios, es probable que muchos de ellos creyeran también, y cuando el pueblo salió de Egipto, muchos de ellos salieron también con el pueblo de Israel, y eso se cree que puede haber pasado así porque nos habla que del pueblo que salió de Egipto había una generación mixta. Entonces, como era mixta, nos hace pensar que sí salieron egipcios en medio de ellos, y esos egipcios salieron con las mismas costumbres que tenían ahí. Por eso después vemos que también cuando salieron de Egipto volvieron a caer en idolatría y volvieron a repetirse esas cosas. ¿Por qué? Porque en medio de su pueblo iban personas extranjeras, que son las personas que no servían a Dios, que seguían con sus costumbres. Entonces eso nos demuestra a nosotros en la palabra, en Mateo capítulo 13, versículo 38, vemos que en estos tiempos también en nuestro pueblo hay una mezcla. También hay personas que sirven a Dios y personas que vienen de afuera. Y aquí podemos ver que el Señor nos habla del trigo y la cizaña. Tiene que haber cizaña entre medio del pueblo, porque es así, porque el Señor tiene que revelar quiénes son y quiénes no son. Y en medio nuestro tiene que crecer el trigo juntamente con la cizaña, pero nosotros debemos aprender a distinguir el trigo de la cizaña. ¿Y cómo hacemos eso? Por los frutos que dan las personas. Entonces esa es la lección que a nosotros nos deja esa plaga del granizo y el fuego que tuvieron ellos. Vamos pasando ya a la octava plaga, que la vemos en Éxodo 10, del versículo 1 de adelante, que es la plaga de las langostas. Todas estas plagas pasan porque tenía que cumplirse un propósito que tenía Dios, que era, el propósito de Dios era sacar del corazón de los egipcios los dioses que tenían, y otro gran propósito era demostrar el gran poder de Dios, demostrar que Dios estaba por sobre los ídolos. Por eso venían todas estas plagas al pueblo. Y esta plaga de las langostas era para atacar a Osiris, y Osiris era el dios de las cosechas. Entonces la plaga de las langostas atacó y arrasó con todas las cosechas, pero al pueblo de Dios nada les pasó. Podemos ver como algo así, como un detalle, algo que hasta estos momentos esos ídolos siguen metidos en medio nuestro. Cuando hacía este estudio y revisaba y estudiaba, veía que Osiris hoy día es una marca de calzado. Entonces, igual son cosas que a nosotros nos hacen pensar, así como nosotros nos preocupamos de la ropa que usan nuestros hijos, cuando tienen palabras en inglés. Comentaba mucho tiempo atrás una hermana que aún nosotros teníamos que ver qué significaba lo que nuestros hijos andaban trayendo en la ropa. También tenemos que tener cuidado con estas cosas.
También tiempo atrás se hablaba, cuando nosotros estábamos en el instituto y tuvimos que ir a la central, nos hablaban también de las marcas que nosotros utilizamos. Hay muchas marcas que están ligadas al LGTB. También nosotros tenemos que tener cuidado hasta de esas cosas. Entonces debemos fijarnos en todo eso. Como dato curioso también, les puedo decir que Nike es la diosa de las victorias. A los que les gustan las zapatillas Nike, ahí hay un detalle también que hay que tener cuidado. No es que seamos legalistas ni tan cuadrados, pero debemos tener cuidado de todas las cosas. El instrumento que usó el Señor para esta plaga fue la vara de Moisés. Faraón tuvo una propuesta para cuando vino esta plaga, para decirle a Aarón y a Moisés, y esa propuesta la vemos en Éxodo capítulo 10. Y en Éxodo, a ver, no sé si es 10 o el 8:1, ahí no lo recuerdo, pero Faraón le dice: vayan, sirvan a su Dios, pero dejen a sus hijos aquí. Los mandó a ellos solo que fueran a servir a Dios, pero dejaran a sus hijos ahí. Entonces, recordemos las propuestas que le dio Faraón antes. La primera propuesta fue: déjalo para mañana. No, mañana. Hace todo mañana, si tenemos otro día, mañana. El mundo no se va a acabar hoy día, mañana servimos a Dios. Mañana voy a ir a la iglesia contigo porque mañana voy a servir a tu Dios, hoy día no puedo. La segunda propuesta fue: no salgan de Egipto. No, si sirve a Dios nomás y sigue con las cosas del mundo, sigue con las palabras del mundo, sigue con las vestimentas del mundo, sigue con todo lo del mundo, total, si puedes servir a Dios. La otra propuesta fue: no vayas muy lejos. No te involucres tanto. Mantente lejos nomás, no orís mucho, no, mantente ahí. Esta propuesta es: sirva a tu Dios, pero deja a tus hijos aquí. Y esa es una gran trampa del enemigo hacia nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que nosotros venimos a la iglesia sin nuestros hijos. Muchas veces dejamos a nuestros hijos en nuestras casas, a no ser que sea por una enfermedad grave, por algo que nuestro hijo grave. Usted evalúe lo que es grave para usted. Pero esa es una gran trampa cuando nuestros hijos nos dicen: no, estoy cansado, me voy a quedar aquí. No, me duele la cabeza. No, dejamos a nuestros hijos en la casa. Esa es una trampa que el enemigo nos pone a nosotros. Mamá, estoy cansada, tengo que estudiar, voy a quedarme aquí. ¿Y qué hacen nuestros hijos cuando se quedan en la casa? Nosotros no sabemos. Pueden ellos quedarse viendo películas, pueden quedarse en el celular, pueden quedarse haciendo otras cosas. Esa trampa tiene el enemigo en nuestros tiempos, así como le dijo a Faraón: sirve a Dios sin tus hijos. A nosotros el enemigo muchas veces nos tiene aquí en este lugar sin nuestros hijos. Y estamos dejando que el enemigo tome dominio de nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a no caer en esa trampa del enemigo. Vemos también que en la próxima plaga, que es la 9, y también la lección para nosotros en esta plaga es el verdadero arrepentimiento también. Vemos que Faraón comienza como que se quiere arrepentir, porque les dice: sí, sirvan a tu Dios. Ya está dándole como permiso, podríamos decir, para que sirvan a Dios, pero le está poniendo restricciones. Nosotros debemos servir al Señor con nuestros hijos al lado, hasta que ellos tengan la edad adulta para decidir o no. Pero mientras sean menores de edad, debemos servir al Señor con nuestros hijos. Y ahí está la palabra que dice: instruye a tu hijo en su camino desde pequeño. ¿Para qué? Para que cuando llegue la adultez no se nos aparten. Entonces podemos ver la próxima plaga que está en Éxodo 10, que es la plaga de las tinieblas. Esta plaga la manda el Señor para atacar al dios más poderoso que tenía Egipto en ese tiempo, que era el dios Ra, que era el sol. Para eso el Señor mandó esta plaga de las tinieblas, para demostrar que Él tenía más poder que Ra. El instrumento que usó en este momento fue la mano de Moisés extendida. No sabemos si tenía la vara o no cuando extendió su mano para que vinieran tinieblas, pero vemos la mano extendida de Moisés.
La propuesta que dio Faraón cuando vinieron estas tinieblas también es una trampa muy poderosa que usa el enemigo para nosotros en este tiempo, y fue: ya, vayan, sirvan a su Dios, pero sin sus posesiones. Antes era sin sus hijos, ahora sirvan a Dios, pero sin sus posesiones. Y esa trampa es muy grande en estos tiempos, porque el enemigo viene a tratar con nuestra mente y a decirnos: sí, vayan, sirvan a Dios, pero no ofrenden, no diezmen. ¿No ven que los pastores se quedan con las ofrendas? Los pastores se quedan con los diezmos. Si los pastores tienen que trabajar, ¿para qué van a diezmar? Esa es la trampa que el enemigo pone en nuestras vidas: sirvan a Dios, pero sin sus bienes. Y sabemos nosotros que todo lo que nosotros poseemos, todo lo material, le pertenece al Señor. Y del Señor proviene todo eso. Todo es del Señor. ¿Por qué vamos a privar al Señor de lo que Él nos da? El Señor nos da el 100% a nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a poder darle un poquito a Él? Y esa es la trampa que el enemigo pone en nuestros tiempos. Hace que nosotros pongamos nuestra mirada en lo material y que sirvamos a Dios solamente así. Y no es tan solo en lo material, también nos pone la trampa en lo espiritual. No, sirve a Dios nomás, anda a la iglesia, pero no le sirvas. No trabajes, tú estás ahí harto, hermanos, en la iglesia. No, a mí déjenme en la banca nomás. El enemigo nos pone eso, mi hermano, para que nosotros no crezcamos, para que nosotros no nos levantemos espiritualmente, porque el enemigo quiere que nosotros permanezcamos en las tinieblas, y debemos tener cuidado con esa trampa, porque el Señor no nos mandó a estar en la banca, nos mandó a servirle. Así que el Señor nos ayude a vencer esa tiniebla que muchas veces el enemigo viene a poner a nuestras vidas. Podemos ver que las tinieblas a ellos no les dejaban ver nada. Dice que durante 3 días ellos ni siquiera podían ver al que estaba a su lado. Así las tinieblas muchas veces a nosotros nos vienen a cegar. No vemos nada. Nos hablan y nosotros no vemos nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa tiniebla que el enemigo pone en nuestras vidas. La lección para nosotros es que aunque veamos el dedo amenazador del enemigo, nosotros debemos seguir sirviendo al Señor. Aunque el enemigo nos diga: no, ¿sabes que para qué vaya a diezmar? Te va a faltar plata después. Mira, tu esposo no tiene un buen trabajo, si tú diezmas no te va a alcanzar. Esa trampa el enemigo nos viene a poner en nosotros nuestra mente. Y nosotros muchas veces caemos en eso. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra mirada en lo material y no en el Señor, que es quien nos provee. Así es que nosotros debemos siempre poner nuestra mirada en el Señor. Y Moisés, ¿qué le dice? Después de esta propuesta: ya váyanse. Faraón le dice: ya, empieza a decirles: váyanse, no quiero más. Empieza a ver que Dios tiene un gran poder más que sus ídolos. Le derribó a todos sus ídolos. Y empieza Faraón a decir: váyanse, ya, váyanse. Entonces Moisés le dice: bien has dicho, y no veré más tu rostro, le dice a Faraón. Y se van. Y ahí el Señor manda la última plaga, que la vemos en Éxodo 12, que es la muerte de los primogénitos. Y aquí es donde empieza el Señor a preparar la liberación de su pueblo. Esta es una gran lección también para Egipto y también para Israel. Esta plaga atacó a los primogénitos de toda criatura, eso lo sabemos. Y a Faraón lo afectó. ¿Por qué? Porque Faraón tenía un hijo, tenía su primogénito. Faraón decían que él era la encarnación del dios Ra. Vimos que Dios vino a atacar y a bajar a ese Dios. Bajó a Faraón, lo derribó. El hijo de Ra también era su primogénito y también lo veían como un Dios. También el Señor vino a derribar a ese Dios. Derribó al primogénito de Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino esto de la muerte de los primogénitos, podemos ver que Moisés dijo que iba a pasar el ángel destructor, el ángel de la muerte. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo de Israel esa noche? Marcar las puertas de los dinteles de la puerta con sangre de los corderos. Mataron un cordero y pusieron la sangre. Y pasó el ángel de la muerte y no les pasó nada al pueblo de Egipto, a los israelitas, perdón. Pero el pueblo de Egipto murieron todos los primogénitos, los niños, las crías, todo. Y hubo gran mortandad y hubo mucho llanto en esa noche. Pero al pueblo del Señor nada le pasó. ¿Y eso qué nos demuestra a nosotros?
en estos momentos, la lección para nosotros en nuestra vida es que nosotros también tenemos nuestro Cordero. También tenemos esa sangre para marcar nuestras vidas. El Señor nos selló con esa sangre que derramó en esa cruz. Esa es la máxima lección para el pueblo de Israel. La propuesta de Faraón ya fue, ya déjalos ir, váyanse, les dijo, váyanse, llévense todo si quieren. Y aquí vemos cumplida la promesa que le hizo a Abraham, a Jacob, cuando les dijo, ustedes van a salir bendecidos de ahí. Voy a sacar a mi pueblo de Egipto y van a salir bendecidos y prosperados. Ahí se cumplió, porque ellos cuando salieron de Egipto, salieron con toda la riqueza, salieron con el oro, salieron con todo, llevaron su ganado, llevaron todas sus posesiones, salieron muy bendecidos de ese lugar. Y así se cumplió esa promesa. Ellos salieron esa noche de ahí. Pero ¿qué pasó con Faraón ahí después? Nuevamente los siguió, pero el Señor ahí los hizo atravesar el Mar Rojo y los hizo salir en victoria. Así para nosotros en este momento, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Cómo nos saca el Señor a nosotros? ¿Cómo nos sacó de Egipto? Con la sangre preciosa que derramó el Cordero en la cruz. Esa es la lección para nuestras vidas en estos momentos a través de esa plaga. El Señor los hizo a ellos marcar sus puertas con hisopo. A nosotros fuimos sellados con la sangre que el Cordero derramó en la cruz por nosotros. Esa es el gran sacrificio que hizo el Señor para salvarnos. A ellos los salvó con la sangre de los corderos, a nosotros nos salvó con su sangre. Entonces sabemos que va a venir en este tiempo ya el Señor pronto. Viene la ira del Señor a nuestra tierra, pero así como el Señor liberó a su pueblo de Egipto con esas plagas, los libró de esas plagas, así a nosotros también nos va a librar, porque en Apocalipsis sale que se van a derramar las copas de ira, hay unas copas de plaga, pero nosotros no vamos a estar ahí porque vamos a ser librados antes. ¿Y cómo vamos a ser librados nosotros? Volviéndonos al Señor, dándole la espalda al mundo, así como las propuestas que le daba a Moisés, Moisés le decía, no nos conviene hacer esto porque es abominación a Jehová. Así vamos a ser nosotros librados, creyendo en el Señor Jesucristo, vamos a ser salvos. Entonces nosotros debemos vivir siempre recordando al Señor Jesucristo, esa sangre que Él derramó para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, así como libraron a su pueblo de Egipto y vieron ellos la mano poderosa del Señor, así un día el mundo y la tierra completa va a ver la mano poderosa del Señor librando a su pueblo de la ira venidera que va a venir. Así es que hasta aquí ha sido la palabra, mis hermanos, y que el Señor les ayude. Medite usted en sus hogares, lea todas estas plagas con detalle y vaya meditando las propuestas de Faraón y las respuestas que le daba Moisés y cuáles son las respuestas que da usted a esas plagas, mis hermanos. Así que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a seguir cada día sirviendo a este Dios como Dios quiere que le sirvamos. Amén. Así es que